Palacio de la Moncloa como parte de su visita oficial a España. El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en la que destacaron el alto nivel de las relaciones bilaterales y abordaron distintos temas de interés para ambas naciones. Claro, hemos hablado aquí de cómo va el Perú, cómo va España. Queremos que España nos ayude siendo nuestra embajadora aquí en Europa. Y estamos hablando con varias empresas españolas que ya han invertido en el Perú y van a invertir más. El jefe de Estado arribó a Madrid en busca del fortalecimiento de los sólidos vínculos bilaterales, vislumbrar nuevas formas de cooperación y promover inversiones para el Perú. Tras firmar el libro de honor, Kuczynski-Godard inició una reunión privada en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y de Economía y Finanzas, Alfredo Thorn. Al término, el mandatario inauguró el foro El Perú del Futuro, evento organizado por el grupo Prisa. Crecimiento es fundamental porque si no, no hay los recursos. Pero al mismo tiempo necesitamos un cambio social. El jefe de Estado aprovechó para reunirse con el tenor Juan Diego Flores, quien ofrecerá un concierto el próximo 1 de julio. Lo recaudado será destinado a los damnificados por los desastres naturales. Se trata de la primera visita que realiza el mandatario de España desde que asumió el cargo. El martes, el presidente de la República se reunirá con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Y para conocer más sobre las actividades del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Madrid, tenemos este despacho que nos preparó la periodista peruana Ana Treyes, colaboradora de TV Perú Mundo. Buenas noches, Josefina, aquí desde Madrid para contarles algunas incidencias del foro El Perú del Futuro, en el cual ha participado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Él llegó esta mañana a la calle Alcalá, al Casino de Madrid, en una ciudad que por estos días está extremadamente calurosa. Nuestro promedio es 37 grados y es lo que nos espera en esta semana. Este foro fue bastante considerado por la prensa española y asistieron algunas personalidades como el expresidente Felipe González, el escritor Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, y también el exministro de Economía Luis Carranza, a quien sorprendimos ahí entre los invitados. El presidente habló principalmente de un cambio social. El presidente PPK ha venido básicamente, según nos pudo confirmar además, a buscar las posibilidades de inversión española en nuestro país. Esa es la punta de lanza de esta gira, esa es la base de todos sus movimientos en España. Para comenzar, él fue entrevistado, porque así se planteó, por el presidente del Consejo Administrativo del Grupo Prisa, el señor Juan Luis Cebrián. Hay que recordar que al comienzo se dijo que iba a estar con el presidente Mariano Rajoy, pero la coyuntura política aquí en España es complicada. El presidente Rajoy enfrenta mañana una tercera moción de censura en su país y suponemos que por esto hubo una reunión previa, como ustedes saben, en la Moncloa. De ahí el presidente vino a este foro y, para seguir el relato, fue presentado por el presidente del diario El País, el señor Antonio Caño, quien tuvo palabras bien significativas. Él señaló que nuestro país antes era el enfermo del continente y hoy en día es un país de oportunidades. PPK ha dicho además puntualmente que le preocupa la falta de Estado, la falta de presencia del Estado en temas de salud, educación y la falta de agua potable. El presidente ha dicho que los grandes proyectos van a ir, porque nuestro país está abierto a la inversión. Y en este punto habló del tema de Chincheros, que ha sido un tema álgido en el Perú. El proyecto va sí o sí. Sin embargo, el presidente pudo manifestarse sobre un audio que por estos días circula en el Perú entre el ministro de Economía y el Contralor. El presidente ha dicho principalmente que este es un audio ilegítimo, se ha mostrado muy disconforme y descontento con la emisión y ha negado cualquier implicancia en lo que allí se menciona. Por otro lado, repito, ha dicho que el proyecto va sí o sí. Curiosamente, también el presidente Kuczynski fue consultado dentro del foro por su relación con la oposición, fundamentalmente con el fujimorismo. No es una canción de amor, así lo ha dicho literalmente, pero la cosa funciona. Esas han sido sus palabras y ha señalado que su intención es atraer al fujimorismo hacia su visión de país para poder lograr avanzar. Finalmente, Josefina, el presidente se refirió a Venezuela, que ha sido un tema también importante dentro de la conversación, señalando
que su propuesta de hacer una comisión para lograr sacar a Venezuela de la crisis y que no se vuelva un mar de sangre sigue en pie. Le preguntaron si era intervencionista y él dijo pues que sí, siempre y cuando sea para salvar la democracia. Esto ha sido a grandes rasgos. El presidente se retiró del foro y tenemos entendido que luego volvió para disfrutar de un almuerzo. El día de mañana tiene una reunión con los empresarios españoles, ya concretamente con la Asociación de Empresarios, lo que sería una CONFIEP o Sociedad Nacional de Industrias aquí en España, y luego una audiencia con el rey. Josefina. Le agradecemos a Ana Treyes este despacho desde Madrid. Y como decía Ana sobre el tema de Venezuela, el presidente Pedro Pablo Kuczynski insistió en que la comunidad internacional debe actuar para evitar que la crisis en Venezuela se convierta en lo que llamó un mar de sangre. Desde Madrid, él planteó un arbitraje en función de un diálogo para consolidar la paz. Es que unos países democráticos nombren a 2 o 3 y los otros, los restos del ALBA, que nombren a 2 o 3 y luego, como en un arbitraje, escojan al presidente de la comisión que sea el dirimente, ¿no? Es un mecanismo arbitral nada más, pero nada de esto se va a lograr si el gobierno de Venezuela, el poder ejecutivo, no siente pues que aquí se va a preservar algo de lo que ellos han hecho, ¿no? Porque Chávez tenía una propuesta para los pobres. De repente no funcionó, pero sí tenía una propuesta. Entonces no podemos desechar eso, ¿no? Si no se hace nada, vamos a terminar con un mar lleno de sangre. Vamos a tener invasión en Cúcuta y en la frontera de Colombia. Vamos a tener gente que llega a Curazao en bote y se hunde el bote, como ha pasado en el Mediterráneo. Tenemos que evitar eso. No, y en esa línea, la que ha comentado el presidente Kuczynski, de buscar una solución a la crisis en Venezuela, el canciller Ricardo Luna ha hecho una propuesta interesante, ¿no? Ha dicho que podría ser un mediador el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Él ha dicho sería un mediador, no un facilitador, y esa figura tendría que ser alguien como Trudeau. Bueno, acá hay dos planos, ¿no? Uno es ya buscar una solución fuera de la OEA, ¿no? Como que descartar ese plano para buscar alternativas y más bien mencionar a una persona, un país como Canadá, con un ministro como Justin Trudeau. Ahora, ¿qué te parece? Y bueno, y supongo que habrá tenido que haber algún tipo de coordinación previa, no necesariamente, no sé. Presumo que sí, ¿no? Bueno, el presidente, como es habitual en él, no siempre usa las palabras más felices, ¿no? Dice 3 países democráticos y 3 del ALBA, implicando que los del ALBA no son democráticos. Bueno, algunos no lo son mucho, ¿no? Yo creo que Ecuador y Bolivia califican como democracias, Venezuela, en mi opinión, no, pero en todo caso, claro, presumo que no necesariamente quiso implicar eso, pero es lo que queda implícito cuando lo pones de esa manera. Augurar un mar de sangre si no hay una solución mediada por una comisión internacional también es discutible como perspectiva. Digamos, las perspectivas no son buenas, sobre todo si no hay una fórmula de transacción, pero es proyectarse demasiado, no es evidente que eso tenga que ocurrir. Dicho todo lo cual, es una iniciativa, la del gobierno peruano, bastante original. Primero porque claramente las partes vetan a algunos mediadores. La oposición no tiene ningún interés en que se restablezca la mediación de 3 ex jefes de gobierno encabezados por el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, auspiciada por UNASUR. Y a su vez el gobierno no quiere que se le aplique la Carta Democrática Interamericana de la OEA que Hugo Chávez suscribió voluntariamente. El tema es que, claro, es cierto que las partes ven a esas posibles fuentes de mediación o de iniciativa como sesgadas en uno u otro sentido. Por eso tiene sentido a su vez la propuesta que hace el gobierno. 3 gobiernos que la oposición considere aliados, para decirlo claramente,
tres gobiernos que el régimen venezolano considera aliados y bueno, ahí la parte complicada es que haya una persona con una personalidad internacional que tenga capacidad de dirimir diferencias. O sea, porque ahí ya no estamos hablando de mediación, sino alguien con capacidad de obligar a las partes a aceptar como vinculante una decisión, como por ejemplo, ya estamos hablando más de un arbitraje, que también, palabra que también mencionó el presidente Kuczynski, como el que hubo en el diferendo entre Ecuador y Perú, con el arbitraje de los países garantes del protocolo de Río de Janeiro. ¿También hubo entre Chile y Argentina con el Papa? Entre Chile y Argentina también hubo una mediación papal, ¿no? Pero el Papa perdón, no mediación, arbitraje. Porque el árbitro puede imponer una decisión si las partes se comprometen de antemano a aceptar como vinculante su fallo, ¿no? Eso es lo que está proponiendo el gobierno peruano. Yo presumo que eso se ha conversado, por lo menos con Trudeau, ya que ese es el único nombre que se mencionó, digamos, explícitamente. Claro, porque no puede ser ni Cuba ni Estados Unidos, entonces... que nuevamente son percibidos como, digamos, sesgados en función, en favor de una de las partes y percibidos de esa manera con absoluta razón. Y bueno, también está el tema de que la oposición teme que cualquier intento de negociación podría ser un mero pretexto para ganar tiempo por parte del gobierno. Ellos alegan, en mi opinión con razón, que eso es lo que ocurrió con la mediación presidida por Rodríguez Zapatero. Luego entonces la propuesta del gobierno peruano implica un gesto de buena voluntad del gobierno que dé una señal clara de que esta vez las cosas van a ser diferentes, que sería liberar a los presos políticos o los políticos presos, como los llama el gobierno. El punto es que liberarlos porque al margen de sus responsabilidades penales, yo no digo que sean necesariamente inocentes, no recibieron un juicio justo, y eso lo dice Amnistía Internacional, lo dice la Comisión contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, y ahora probablemente es una visión que compartiría incluso la fiscal general de Venezuela. Sí. Y yendo a Venezuela, opositores venezolanos chocaron este lunes con seguidores del gobierno en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Hoy la fiscal general Luisa Ortega impugnó el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo luego de que rechazaron su recurso contra la Asamblea Constituyente. Simpatizantes del gobierno y opositores se enfrentaron cerca de la sede del Tribunal Supremo. Los primeros acudieron en respaldo a la Asamblea Constituyente, mientras que los opositores buscaban adherirse al recurso presentado por la fiscal general Luisa Ortega contra la iniciativa del jefe de Estado. Y no me da la gana, una dictadura igualita a la cubana. Y no me da la gana. Los ánimos se exacerbaron luego que la Sala Electoral del TCJ declarara inadmisible el recurso contencioso electoral que introdujo la fiscal Luisa Ortega contra la constituyente la semana pasada. Por si no fuera suficiente, se ordenó a los jueces civiles abstenerse de recibir solicitudes de adhesión al recurso de nulidad. En contrarrespuesta, Ortega solicitó un amparo cautelar ante el TCJ y la desincorporación inmediata de los 13 magistrados principales que fueron electos en el 2015. Los magistrados cuya causa se está impugnando deben separarse, deben inhibirse. En declaraciones para una emisora local, Ortega denunció que ha recibido amenazas por televisión por parte de dirigentes del oficialismo, por lo que responsabilizó al gobierno de lo que pueda pasarle. Bueno, ya el gobierno de Nicolás Maduro le ha dado un ultimátum a la fiscal Luisa Ortega, ¿no? Le ha dicho que su mandato va a terminar cuando se elija la nueva Asamblea Constituyente, convencidos que van a tener mayoría, además. Sí, bueno, la van a tener porque no es una elección democrática, por la forma en que está diseñado y porque la oposición va a boicotear el proceso de cualquier manera. Pero, dicho de paso, alguien podría preguntarse, yo planteé la pregunta en el programa, ¿por qué la fiscal general puede darse el lujo de tener este grado de autonomía siendo chavista, habiendo sido nombrada por una mayoría chavista en el Congreso, hasta donde recuerdo, o en todo caso habiendo sido nombrada por el chavismo? Básicamente porque para removerla del cargo se necesita una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso. Y en este momento quien tiene mayoría en el Congreso es la oposición, que obviamente
no tienen ninguna razón para removerla del cargo. Interés, todo, claro. Claro. Y no tiene mayoría calificada tampoco la ganó en las urnas, pero la perdió a través de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, el tribunal diría que no la ganó en las urnas porque hubo compra de votos. Luego entonces el resultado no es justo. Yo creo que eso es francamente discutible. El tema es que, y eso lo dice el canciller peruano, si no me equivoco, en sus declaraciones sobre el tema, lo que el gobierno no parece reparar, bueno, en realidad el gobierno busca exactamente eso, pero lo que algunos en el chavismo no parecen reparar es en el hecho de que va a haber dos poderes con funciones legislativas de manera simultánea, con mayorías opuestas entre sí, y obviamente desde la perspectiva del gobierno es tan obvio que creen que eso va a ocurrir, que el nuevo poder constituyente va a sesionar donde sesiona la Asamblea Nacional. En el mismo edificio. Claro, no la van a disolver, para usar un término de ingrata recordación en nuestro país, pero no la van a disolver de nombre. En la práctica eso es lo que va a ocurrir. Pero eso va a, digamos, agudizar la crisis política que vive Venezuela. No hay forma bajo esa situación de encontrar una solución negociada. Pero claro, el tema es que probablemente el chavismo, por la forma en que está diseñado el sistema de votación, va a tener la mayoría calificada en esa Asamblea Nacional Constituyente para destituir a la fiscal general. Dicho sea de paso, lo que la fiscal general proponía es absolutamente razonable para cualquiera que lea la Constitución venezolana. La Constitución dice, en su artículo 347, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, luego dice la iniciativa de convocatoria la puede tener el gobierno, pero se presume, lo que cualquiera que lea seguidos estos dos artículos, 347 y 348, se presume que si el Congreso, porque también puede ser el Congreso o el Ejecutivo, deciden tomar la iniciativa de convocatoria, el pueblo tiene que ratificarla en el referendo. La prueba de que así se entendía históricamente la Constitución es que eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Bueno, eso fue antes de que existiera esta Constitución, pero Hugo Chávez presumía que se requería del voto popular y cuando se ha reformado la Constitución se ha sometido las reformas también a referendo, ¿no? Ella por eso es que cuestionaba, no cuestiona la constitucionalidad de convocar a una asamblea constituyente, cuestiona la forma en que se ha hecho. Porque probablemente la gente diría, ¿de qué manera una asamblea constituyente va a mejorar mi vida diaria, ¿no?, en esta situación? Claro, es curioso que quienes, dado una cierta formación marxista en algunos casos, creen que las fuerzas productivas están por encima de la superestructura ideológica, ahora crean que para salir de una crisis política y económica lo que hay que hacer es cambiar una constitución que ellos mismos aprobaron. El encarcelado líder opositor Leopoldo López instó a las Fuerzas Armadas venezolanas a rebelarse contra la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro. En un video difundido en las redes sociales, el fundador del Partido Voluntad Popular comparó la situación de los militares con la del aprisionamiento político. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más, rebélense. En una entrevista con la revista estadounidense Time, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se refirió a la actual situación de Venezuela, por lo que abogó porque se establezca un calendario para unas próximas elecciones como una salida negociada a la crisis. La violencia debe terminar, la ley debe ser seguida, los presos políticos deben ser liberados. El poder constitucional de la Asamblea Nacional debe ser restituido y necesitamos un calendario para las elecciones, resaltó Bachelet, quien apoya el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Sean ellas del Estado o privadas. Y esto tiene fundamento. El abusivo entramado entre política y negocios permitió la corrupción, lesionó la... ¿Se sorprende estas declaraciones de Bachelet? No, el socialismo chileno vivió la dictadura de Pinochet y si alguna vez tuvieron dudas de la legitimidad de la democracia representativa, esa experiencia los curó de cualquier,
de cualquier veleidad autoritaria. Como decía un dirigente socialista, lo citaba a su otro dirigente socialista, Luis Mayer, en una charla, la izquierda solía decir que la democracia representativa era una democracia formal, pero que se dio cuenta de que eso no era así la primera vez que lo torturaron, y ahí se dio cuenta que el habeas corpus no era una mera formalidad, que de eso dependía que lo siguieran torturando o no. Una cuestión de vida o muerte. Sí. Venezuela subcampeón, la selección venezolana perdió 1-0 el domingo frente a Inglaterra en la final del Mundial de Fútbol Sub-20 en Corea del Sur. Aún así, los venezolanos celebran el subcampeonato. La mejor actuación ha hecho Venezuela un torneo de la FIFA y una ocasión para sonreír en medio de la crisis. Inglaterra, campeona del mundo. No hubo fiesta en Venezuela. La Vinotinto perdió 1-0 el domingo ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol Sub-20 en Corea del Sur. Hemos sido dignos competidores de esta final en la Copa Mundial. Hemos hecho nuestro mejor fútbol a lo largo de 90 minutos. Lamentablemente hoy no nos alcanzó. Aún así, la selección es un orgullo para los venezolanos. Fue algo muy especial que nuestro país, con todo el problema que está pasando, tenemos un logro muy importante, que es un subcampeonato en el mundo, a nivel mundial. Esto es una alegría para todos los venezolanos. Por 90 minutos, los venezolanos se olvidaron de los problemas del país y de la crisis económica. Los aficionados venezolanos sudaron, ovacionaron, lloraron y sufrieron. Y a pesar de eso, aplaudieron cuando los jugadores recibieron sus medallas de subcampeones, porque para Venezuela ese logro es su mejor actuación internacional de la FIFA. Una pausa y al volver, expectativa por el testimonio del fiscal general de Estados Unidos sobre el Russiagate. Además, más de 1 millar de detenidos dejan las protestas contra Putin en Rusia. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, testificará este martes en una audiencia pública en el Comité de Inteligencia del Senado sobre sus interacciones con funcionarios rusos durante la campaña presidencial de Donald Trump. Un portavoz del Departamento de Justicia señaló que Sessions pidió una audiencia abierta porque considera importante que el pueblo estadounidense escuche la verdad directamente de él. En la sesión de hoy, el presidente con miembros de su gabinete, ni Trump ni Sessions, comentaron el tema, pero criticaron a los demócratas calificándolos de obstruccionistas. Los fiscales generales del Distrito de Columbia y Maryland demandaron al presidente Donald Trump por una supuesta violación de cláusulas anticorrupción de la Constitución debido al pago de millones de dólares de gobiernos extranjeros a sus empresas. Trump dejó el control de sus empresas a sus 2 hijos mayores, pero la demanda apunta que estos aportes de gobiernos extranjeros serían para ganar de alguna forma el favor del presidente. La organización ha dicho que donará los beneficios de los clientes al Tesoro de los Estados Unidos, aunque no exigirá que se identifiquen. La ventana de mi oficina está a unos pocos pisos de donde estamos sentados hoy y puedo ver la torre del Hotel Trump International y sabemos exactamente lo que está pasando cada día. Saben que los gobiernos extranjeros gastan con el fin de tener el favor del presidente de los Estados Unidos. Un solo ejemplo, el Reino de Arabia Saudita ya ha gastado cientos de miles de dólares en el Hotel Trump. Bueno, el Hotel Trump en Washington, D.C., donde está hablando el fiscal, queda muy cerca de la Casa Blanca, ¿no? Y es un símbolo del poderío de Trump, ¿no? Era una antigua oficina fiscal, un edificio muy bonito. Y ahí lo que se está comentando es que hay mucho el gasto que hacen los ciudadanos de Arabia Saudita. Sí, a ver, no está del todo claro que lo que está haciendo Trump sea ilegal. Yo creo que es inmoral, personalmente, pero no viola en principio la ley, porque la ley prohíbe, entre otras cosas, recibir regalos o algún tipo de compensación por acciones desplegadas durante el ejercicio de la función pública. Pero no impide al presidente hacer negocios
continuar, claro, lo ideal sería que ponga sus intereses económicos en un fideicomiso ciego, pero no está obligado legalmente a hacerlo. Lo que sin embargo sugieren estos fiscales, que son demócratas, habría que aclararlo, es que está habiendo casos probables de quid pro quo. O sea, hay decisiones que el presidente Trump está tomando en función a cómo sus negocios son tratados por los países involucrados. Por ejemplo, el ejemplo lo ponen los fiscales. Trump buscó que los bienes, que la marca registrada de Trump fuera reconocida y protegida bajo las leyes chinas por una década. No lo consiguió durante años. Sin embargo, cuando es elegido presidente, indica que por primera vez el gobierno de Estados Unidos consideraría la posibilidad de abandonar la política de una sola China. O sea, en otras palabras, reconocer que China popular es el único Estado en el mundo bajo esa denominación, que la China nacionalista es otra cosa y no se le reconoce como Estado. El tema es que luego de la reunión con Xi Jinping, el presidente chino, Trump cambia su posición y decide que después de todo sí va a respetar la política de una sola China, y solo días después recibe la protección de marca registrada que había buscado durante 10 años. Y ellos dicen, esto es un indicio probable de que está intercambiando favores, y eso sí es ilegal. La justicia estadounidense volvió a pronunciarse contra la orden ejecutiva de Donald Trump que busca impedir el ingreso de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Esta vez fue una corte de apelaciones de San Francisco la que confirmó el bloqueo del veto migratorio. El veto migratorio de Donald Trump está siendo bloqueado por todos los flancos. Este lunes, un segundo tribunal de apelaciones confirmó el bloqueo de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos contra personas de 6 países de mayoría musulmana. La decisión la tomó la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en San Francisco. Este es el segundo tribunal federal, junto con el de Virginia, en rechazar la polémica medida del republicano. El fallo señala en su conclusión que el presidente sobrepasó el alcance de poder que le otorgó el Congreso al firmar esta orden ejecutiva. La Corte insiste en que este veto discrimina según nacionalidad. Pese a ello, el gobierno insiste en restituir esta prohibición de viajes a los 6 países en cuestión y a inicios de este mes apeló a la Corte Suprema para bloquear las decisiones que ya habían tomado Hawái y Richmond previamente. Para la hija del presidente Ivanka Trump, todo esto es parte de una cuestión perversa contra su padre. Fue lo que dijo en una entrevista con el programa Fox and Friends esta mañana. Hay un nivel de perversidad que no esperaba. No esperaba la intensidad de esta experiencia. Queremos hacer cosas grandes y audaces y estamos tratando de cambiar el status quo, así que no esperaba que fuera fácil. Bueno, habla de perversidad hacia su padre, pero habría que ver cómo se califican los adjetivos y los calificativos que dio Donald Trump a muchos y que sigue dando. Sí, bueno, la primera cuestión es, recuerdo que cuando algún político estuvo en la picota porque alguien hizo públicas conversaciones privadas, él dijo, yo pensé que era una conversación privada entre amigos, no pensé que lo iba a hacer público, y el entonces presidente de la Cámara de Representantes le dijo, mira, si te dedicas a la política y vives en Washington, y además de eso quieres tener un amigo, cómprate un perro, ¿no? Entonces, eres presidente de los Estados Unidos, no te quejes del juego sucio en la política, pero en segundo lugar, él promovió la campaña más odiosa y antagónica respecto a cualquiera que no comulgara con sus ideas que se recuerden en la historia reciente de los Estados Unidos. Si alguien no tiene derecho a quejarse de la perversidad de las campañas políticas, es Donald Trump. Parece que esto es parte de una ofensiva de Ivanka Trump por salir más en la prensa, ¿no? Porque además ha estado comentando entre los analistas de Washington que ha ido perdiendo poder el ala al que ella representaría junto con su marido Jared Kushner, que es una ala más, digamos, moderada, y que incluso estaban en contra de que Estados Unidos se fuera o rechazara el acuerdo
de París y que más bien lo que está pasando es que está tomando mayor importancia y mayor peso Steve Bannon y el ala ultraderecha, ¿no? En todo caso, los temas que ella está tratando de tocar, que es, por ejemplo, los trabajos, ¿no? Y entrenar a las personas que pierden trabajo, o el tema que también quiso tocar Trump, que es la infraestructura, quedan perdidos cuando aparecen los mails, los tweets de Trump sobre temas como el caso de Comey, por ejemplo, ¿no? Bueno, no logra poner una agenda él. Claro, digamos, esa es la parte que ella tampoco menciona, ¿no? Es cierto, lo hemos comentado en este programa, que se está filtrando información de manera maliciosa. La información no es necesariamente falsa, pero es información que se está filtrando con propósitos políticos por parte de entidades de seguridad nacional que claramente están en conflicto con el actual gobierno. Eso no es, digamos, un hecho, y eso anda cambiando el tema de agenda. Sí, pues. ¿No? Pero lo otro que cambia el tema de agenda constantemente es lo que tú dices. Cuando hay un tema ya ha sido dejado en el pasado, él lo revive a través de un tuit. Y después se queja de que, bueno, por lo menos sus voceros se quejan de que se le dé demasiada importancia a sus tweets, pero él casi no da conferencias de prensa. Claro, o ella habla de perversidad y entonces ya se pierde de vista, deja de tener tanta importancia o tanto atractivo los temas del empleo a los que ella quería dedicar la entrevista, ¿no? Sí, o sea, ellos son los que muchas veces no hablan sino de estos conflictos, por no hablar de que Jared Kushner nunca habla de nada y así va a resolver aparentemente el conflicto en Medio Oriente. Bueno, y hablando de los Trump, ellos ya están completos en la Casa Blanca luego de que la primera dama Melania y su hijo Barron se mudaron oficialmente a la residencia presidencial en Washington, D.C. El traslado se hizo este domingo, según reportó la prensa estadounidense. Melania y Barron permanecieron en Nueva York desde la inauguración del mandato el 20 de enero pasado, a la espera de que Barron pudiera terminar el año escolar en su colegio en Nueva York. En otro tema, 30 días de prisión fue sentenciado el opositor ruso Alexei Navalny, que tras ser detenido hoy antes de una manifestación anticorrupción en el centro de Moscú, se estima que más de 1 millar de personas fueron detenidas en las protestas convocadas en todo el país en pleno Día de Rusia. Este ha sido el cántico de miles de manifestantes en diversos puntos de Rusia, cuyas protestas han dejado un saldo preocupante. Más de 1.500 detenidos, incluido el gran crítico del Kremlin, Alexei Navalny. El líder opositor fue arrestado antes de participar en las manifestaciones en Moscú. Según informó su portavoz, la electricidad y el internet también fue restringido en su oficina. Con este video lanzado el sábado, Navalny intenta atraer a la generación más joven descontenta con el gobierno actual, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En este material de propaganda, el opositor también llamó a las marchas de este lunes. Queremos cambiar la situación que se ha producido cuando el poder pertenece a un grupo de bandidos que está robando dinero. Y creo están persiguiendo solo sus propios intereses y no el de la gente. Yo quisiera cambiar la situación para que aquellos interesados en apoyar al pueblo hagan algo para el pueblo, no solo para ellos cuando lleguen al poder. Según la oposición rusa comandada por Navalny, el gobierno de Putin es corrupto, aunque el Kremlin ha rechazado las acusaciones, denunciando al crítico del presidente de impulsar los disturbios. Para Moscú, las manifestaciones de hoy eran ilegales. Los medios estatales han ignorado en su mayoría estas protestas. Según el Ministerio del Interior, el estimado de arrestos en Moscú es de 150 personas y 500 en San Petersburgo, aunque el portal OVD Info señaló que las cifras ascienden a 750 en la capital rusa y 900 en la ciudad natal de Vladimir Putin. Eran ilegales, no estaban permitidas donde quería llevarlas a cabo Navalny, ¿no? Claro. Y ha desafiado esa prohibición y en un tuit de su esposa ya dijo, él ha sido detenido, ¿no? Pero continúa, seguimos reuniéndonos en el centro de Moscú y lo hicieron. Sí, digamos, Putin, un lapsus digno de análisis psicoanalítico, pero bueno. Putin tiene en Navalny su mejor y peor rival en mucho tiempo. Por un lado hay un elemento que no tiene nada que ver con las iniciativas de Navalny. Rusia está teniendo una crisis económica por primera vez desde que Putin gobierna directa o indirectamente, porque muchos creen, entre ellos yo, que gobernaba incluso cuando no era presidente, cuando era primer ministro. Claro, había pasado la euforia de Ucrania, de Crimea y de Siria, ¿no? Pero que ese es parte del problema. Digamos, los problemas económicos son producto de la caída de los bienes que exporta
Rusia, sobre todo gas y en menor medida petróleo, y de las sanciones económicas por la ocupación y anexión de Crimea. Pero a eso, eso ha creado una atmósfera favorable para las protestas. De hecho, según el Financial Times, solo el año pasado, por razones laborales, hubo 1.141 protestas o huelgas en Rusia. La inteligencia de Navalny es subirse sobre la protesta social que ya estaba en marcha y tratar de nuclearla en torno de la consigna en contra de la corrupción. No el tema de la democracia, como fueron las protestas de 2011-2012, que convocaban fundamentalmente estratos medios, sino un tema que en un contexto de una situación económica relativamente mala, cobra mayor vigencia. No solo es la corrupción, no es solo que la corrupción sea menos tolerable cuando la economía no va bien, sino que además en Rusia todo el mundo sabe cómo se hicieron ricos los que ellos mismos llaman oligarcas. O sea, en el año 90 no había propiedad privada en Rusia, poco más de una década después compraban clubes de fútbol de la Premier League británica, ¿no? Los llamados oligarcas. Básicamente se apropiaron de recursos del Estado con malas artes, y todo el mundo lo sabe. Y entonces algunos de esos oligarcas son asociados por Navalny al gobierno de Putin, ¿no? Entonces, por eso es que creo Putin no sabe muy bien cómo lidiar con Navalny. Una pausa y al volver. Al volver, partido de Emmanuel Macron marcha hacia una mayoría absoluta. Un terremoto sacude Grecia y Turquía. Sino lo bueno y lo mejor de la Olga Tañón está participando en un homenaje, la cantante, en honor de las víctimas de la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Hace un año entró Omar Mateen y mató a 49 personas en esta discoteca de la que era, sobre todo acudían miembros de la comunidad LGTB de Orlando. En Florida hubo 53 heridos. Ahí vemos la bandera en ese momento. Se está cumpliendo un año está viendo este homenaje y bueno, lo que sabemos es que al parecer era Omar Mateen que actuó solo. Sí, es de estos que se dan en llamar aparentemente lobo solitario. Él, dicho sea de paso, no hubiera podido causar probablemente ese número de bajas en el Reino Unido porque no hubiera tenido acceso a un arma automática, ¿no? Que es la que utilizó, hasta donde recuerdo, en Orlando y que se puede comprar sin mayores restricciones en los Estados Unidos. La República en Marcha del presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas. Las proyecciones apuntan a que este movimiento de Macron sacará más de 400 diputados en la Asamblea Nacional, lo que le daría una amplia ventaja en la segunda vuelta del 18 de junio, o sea, este domingo. El fenómeno Macron se consolida en Francia. La República en Marcha, partido político del joven presidente, se afianza como la primera fuerza del país, tras obtener el 32.2% en la primera vuelta de las elecciones legislativas. En alianza con el centrista Modem, alcanzó hasta 415 escaños de un total de 577, por lo que la tan ansiada mayoría parlamentaria absoluta sería una realidad. A través de una rueda de prensa, los líderes de la República en Marcha agradecieron a la ciudadanía por el respaldo en las urnas. De igual modo, el primer ministro Edouard Philippe aseguró que este resultado refuerza el apoyo de la población al proyecto de Emmanuel Macron. Desde hace un mes el presidente de la República ha sabido encarnar la confianza, la voluntad y la audacia tanto en Francia como en el escenario internacional. El presidente y su partido están decididos a servir a Francia y a responder las expectativas del pueblo francés.
Los republicanos, la formación conservadora que postuló a François Fillon en las presidenciales de abril, obtuvo el segundo lugar con el 21.5% de los votos, lo que representa 110 curules en la Asamblea Nacional. Una cifra que dista de los 226 diputados que tenía en la legislatura que está por finalizar. Marine Le Pen, lideresa del ultraderechista Frente Nacional, sumó una derrota más en su haber, tras obtener solo el 3.2% de los votos. Con el fin de poner paños fríos a estos resultados, Le Pen destacó la histórica abstención, que fue del 50% del electorado. Esta abstención catastrófica pone en tela de juicio nuestro sistema electoral, que en primer lugar deja millones de nuestros conciudadanos fuera de las cabinas de votación y sin una representación decente en el Parlamento. Asimismo, a las izquierdas, representadas en el Partido Socialista y Francia Insumisa, del expresidente François Hollande y Jean-Luc Mélenchon respectivamente, quedaron relegadas con 25 y 23 diputados cada una. La segunda vuelta se llevará a cabo este domingo 18 de junio. Bueno, sorprendentes victorias sucesivas de un movimiento tan joven como En Marche o ahora la República en Marcha de Emmanuel Macron. Claro, está diciendo Marine Le Pen frente a su derrota que esto es por un tema que hay que centrarse en la poca participación, que es cierta. Pero bueno, se verá en la segunda vuelta qué sucede, pero todo apunta a que va a tener una mayoría amplia para gobernar. Sí, el problema que puede tener Macron el próximo domingo es la complacencia, la autocomplacencia, ¿no? Porque efectivamente los pronósticos son tan halagadores que cabe la posibilidad de que, por un lado, los partidos tradicionales que todavía tienen cierta capacidad de movilización la usen para aumentar la participación en segunda vuelta, y que algunos votantes de Macron, creyendo que el resultado ya está definido, no vayan a votar, y precisamente porque el ausentismo ha sido alto, con un aumento de unos pocos puntos en la participación, podría cambiar significativamente los resultados. O sea, si hay un lujo que todavía no puede darse Macron es creer que ya tiene la mayoría en el Parlamento, porque hay que recordar que la gran mayoría de los miembros del Parlamento recién se eligen en la segunda vuelta del próximo domingo. Y al otro lado del Canal de la Mancha, la primera ministra británica Theresa May trata de calmar los ánimos al interior del Partido Conservador tras perder la mayoría absoluta en las legislativas. Con 10 nuevos nombramientos, May conformó el gabinete con el que negociará el Brexit. A mal tiempo, buena cara. Así empezó la reunión de la primera ministra británica Theresa May junto a su gabinete en Downing Street, tras ser el blanco de numerosas críticas por el último descalabro electoral del Partido Conservador. Previo al encuentro, May dialogó con los líderes conservadores en el denominado Comité 1922, en donde admitió que los había metido en un lío, pero les prometió sacarlos de ahí, según revelaron algunos diputados. Ella reconoció que sería beneficioso que Downing Street sea más abierto porque ha estado un poco cerrado. Eso es lo que ella quiere hacer. Con el objetivo de asegurar la gobernabilidad en el país, los Tories reiteraron que conversarán con los unionistas norirlandeses, quienes saludaron la propuesta de formar una alianza para garantizar una mayoría en el Parlamento. Desde Escocia, este entendimiento no es visto con buenos ojos. La ministra principal, Nicola Sturgeon, indicó que la política del Brexit duro no tiene razón de ser e instó a May a dar mayor cabida a las voces de las 4 naciones que conforman el Reino Unido. Hago un llamado al gobierno para que incluya más voces de las 4 naciones del Reino Unido. La primera ministra tiene que reconocer que pidió un mandato reforzado para un Brexit duro y los votantes de todo el país le negaron darle ese poder. Y ella no puede simplemente continuar como si nada hubiera cambiado. La ronda de negociaciones entre ambas fuerzas políticas obliga a postergar el acto solemne de la reina Isabel II en el Parlamento, en donde la monarca lee el programa de gobierno previsto para el lunes próximo. Este retraso también afectaría las conversaciones con Bruselas para la puesta en marcha del Brexit. Bueno, esta alianza, sobre la base de esta alianza, ella formaría gobierno, ¿no? Aunque parece que las cosas no están tan claras porque la reina todavía no puede dar su discurso, ¿no? Pero en todo caso, esta alianza que haría un gobierno en Gran Bretaña podría poner en riesgo también la situación política en Irlanda, ¿no? Claro, porque en Irlanda del Norte el acuerdo de paz, el Good Friday Agreement o acuerdo del Buen Viernes, porque fue el Viernes Santo. Fue Viernes Santo, sí.
está basado en el supuesto de que en caso de dificultades para formar gobierno, y todo gobierno tiene que ser gobierno de coalición, que represente por ende a los principales partidos de la comunidad protestante como al principal partido de la comunidad católica, porque allá así es como se divide el electorado, Sinn Féin, tendría que oficiar como un mediador neutral el gobierno del Reino Unido. ¿Cómo puede ser un mediador neutral si tu permanencia en el gobierno depende de los votos en el Congreso de uno de los partidos que está involucrado en el conflicto, ¿no? Desde ahí hay un problema. El otro es que este partido irlandés tiene, de Irlanda del Norte, tiene posiciones mucho más conservadoras que los conservadores británicos en temas sociales. La buena noticia es que por las ventajas que le ha, digamos, reparado a Irlanda del Norte, libre tránsito y la libre movilidad de personas que hay en la frontera con Irlanda del Sur, con la República de Irlanda, es un partido muy conservador, pero que sin embargo está a favor de un Brexit suave. ¿Sí? Una pausa y volvemos con más. Un terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió Grecia y parte de Turquía. El epicentro se registró al este del mar Egeo, 45 kilómetros al sur de la isla de Lesbos, según informó el Instituto de Geodinámica de Atenas. Una mujer de 45 años murió y otras 11 personas resultaron heridas. El vicealcalde de Medio Ambiente y Emergencia de la Municipalidad de Brisa advirtió de daños importantes en la infraestructura. El sismo que se sintió en Atenas también tuvo repercusiones en Esmirna y Estambul, en Turquía. El Museo Metropolitano de Nueva York impulsando el redescubrimiento de la cultura de Oriente Medio con una muestra permanente que cada día recibe a cientos de turistas. La orden ejecutiva de Donald Trump pretende prohibir el ingreso de musulmanes, pero no puede censurar el místico arte islámico. El Museo Metropolitan de la ciudad de Nueva York está impulsando el redescubrimiento de la cultura de Oriente Medio, con una serie de charlas de 10 minutos todos los viernes en los que muestra los logros artísticos y científicos de esta región del mundo a lo largo de los años. Alfombras, mosaicos, manuscritos, salas completas de origen sirio, arte iraní, armas, entre otros elementos, pueden hallarse en la muestra permanente que cada día recibe a cientos de turistas. Empezamos hace un par de meses haciendo charlas de 10 minutos sobre los trabajos que vinieron hasta ese momento de los 7 países que estaban en la lista de prohibición de la orden ejecutiva de nuestro presidente. La idea era que queríamos presentar los grandes logros artísticos e ideas que fueron encarnadas en estas obras de arte. Si bien algunos visitantes del Met prefieren disfrutar el arte sin ningún sesgo político, otros creen que es un empujón para hacer notar lo que está ocurriendo en el mundo, apreciando aún más el arte islámico. Al final, lo más importante para muchos de ellos es reconocer que los avances en ciencias, matemáticas y otras áreas del saber llegaron en el medioevo desde Oriente Próximo, con Bagdad como una de sus grandes capitales. Para alertar sobre los peligros que corren los ciclistas en las carreteras de España, cientos de personas protagonizaron una protesta singular. Ellos pedalearon desnudos para pedir que se proteja más y mejor a las bicicletas. En la última década, más de 400 ciudadanos murieron en el asfalto. Es por esto que la Dirección General de Tráfico en España ha puesto en marcha un plan especial de vigilancia para evitar que conductores que hayan tomado y ciclistas coincidan en las carreteras y así evitar más tragedias. Las carreteras españolas en la última han sabido broncear hasta el último centímetro de su piel este sábado. A los chamanes peruanos les interesa la política internacional. En estas imágenes los vemos en una sesión ritual a los pies del Cristo, del polémico Cristo del Pacífico. Los chamanes echaron hojas de coca sobre las fotografías del presidente Donald Trump y su par norcoreano Kim Jong-un, mientras rezaban por la paz en Venezuela y golpearon con palos y cuchillos el retrato de Nicolás Maduro. Esta sesión pretende ser más efectiva que una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Te llaman el chino loco cuando no es así.
Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.